Hola, ¿qué tal? Me llamo Agustín Cerón, trabajo en la Cámara de Diputados, quería aprender el reglamento de la Cámara de Diputados y estudio abogacía en la Facultad de Derecho UBA. Vine para poder aprender el reglamento, el funcionamiento de los proyectos en las dos cámaras y a su vez porque tengo un interés en particular por toda la temática de discapacidad. Los P con por qué y para qué. Proyectamos, fíjense, esto lo puse, el encuentro pasado una diapositiva con la síntesis sobre el desarrollo de los por qué y para qué de lo que venimos a trabajar en el curso, o sea, la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? A lo cual le brindaremos, por lo amplio y profundo del tema, al menos un espacio todos los encuentros, pues son los acontecimientos y pensadores quienes hicieron a la construcción y al entendimiento de la actualidad. Sin entender sus P con P mayúscula, tanto desde lo científico como desde lo filosófico, podremos tener una concepción cabal de su significado, en nuestro caso de los cuerpos normativos que trabajamos. ¿Entienden eso? Principalmente lo que hace este curso de los reglamentos de ambas cámaras. A partir de la pregunta de Miguel está acá, hoy trabajaremos la otra dimensión que hace a la impronta de la civilización en esta geografía del mundo, plantea el significado del pensamiento puritano en todo el proceso de construcción de la civilización moderna. Ello lo señalo por lo acaecido en el norte de América, expresa el significado de lo religioso en todo este proceso. ¿Les quedó claro? Bueno, igual como está aquí grabándose, lo tienen para recordar. Y todo ese proceso de la civilización judeo-cristiana aparece una figura Abraham. ¿Qué es lo que se valora desde Abraham? El poderoso tenía todo el poder, era Dios. El poder era Dios. ¿Qué dice Abraham? El hombre no es Dios. Imagínense, cuestionaba al... ¿Se acuerdan en Egipto con el faraón? ¿Entiendes? Y solo ante él debe arrodillarse y adorar. O sea, una cosa, no hay ningún hombre que sea Dios, Dios está en los cielos, no tiene imagen, y a ese solo hay que arrodillar. A otro hombre no me la vengan a decir, no es Dios. Muy fuerte es eso, imagínense. Hoy porque vivimos otra realidad y no valoramos, pero esto empieza a cambiar la cosa, porque en función del poder, ¿qué tal? En función del poder empieza a cambiar eso, hay otra concepción. No hay un hombre que sea todopoderoso, ¿entienden? Después viene Moisés. Abraham había constituido con su grupo un grupo, se decía el pueblo elegido. Y Moisés comunica los mandamientos dados por ese Dios que el hombre debe de obedecer por ser el pueblo elegido. Fíjese hasta dónde llegan. ¿Se acuerdan de esta imagen? Que matando a su hijo, ofrecía a su hijo la vida del hijo, Abraham. Y cuando le vayan, es un Dios, este hombre vale. Dios le perdona. ¿Entienden? El superpoderoso es ese Dios, pero que está en el cielo y no tiene imagen. No es otro hombre. No le manda a matar el hijo otro hombre. Es Dios y lo pone a prueba. Por eso la importancia, la fuerza de la figura de Dios que tiene ahí. Y luego aparece Jesucristo que dice, para Dios no hay pueblo elegido. Y ahí viene el lío.
¿Quiénes son los elegidos? Todos los hombres de buena voluntad. Y Dios se hace hombre y muere por los hombres. Revolucionó el mundo. No sé si a dónde voy con esto, para que entiendan. Voy a cómo se va formando la concepción del poder. Y empieza a cambiar esto. Por supuesto, la Iglesia, la institución que Jesucristo, desde Jesucristo se proyecta, es la Iglesia cristiana, católica por universal. Y un emperador se hace cristiano y se hace la religión del imperio. ¿Por qué? Porque tenía la legitimidad del valor del pueblo que le daba eso. Conquistaban los predicadores, juntaba muchos afiliados, podríamos decir. Tenía muchos adeptos, ¿sí? Y morían en los, ¿se acuerdan? Los leones, ¿no? Morían por ese ideal, esa idea. Porque en el fondo lo que mueve al hombre son las ideas también. Y morían por ese ideal. Entonces había un emperador que la madre se había hecho cristiana y ese emperador como guerreaba mucho también los emperadores militares. Y un día dice, el emperador no creía mucho en esas cosas, pero la madre era cristiana y la madre puede, la vieja puede. Entonces le dice, pon, hijo, la señal de los cristianos, que era la cruz, en tus estandartes. E iba a la batalla, que estaba en inferioridad de condición, y empezó a ganar toda la batalla. Se hizo cristiano el emperador, y ya está la religión oficial del imperio, Roma. Roma conquista. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el mapa, todo el Mediterráneo, y va conquistando todos los pueblos. Y en la Hispania, y después los bárbaros se hacen cristianos también. Vienen del norte los germanos, los visigodos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo le decíamos nosotros acá a los conquistadores españoles, los militares? ¿Vienen quién? Vienen los godos, viene de eso, de visigodos. Los godos se hacen cristianos, y como eran germánicos, más rígidos todavía. ¿Y quién conquista América? Los sectores nuestros, los españoles, con esa visión. Los reyes católicos. ¿Qué? Los reyes católicos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que había era un valor, se daba el valor a algo supremo, algo. Y ese mensaje de Jesús había calado, pero ese mensaje de Jesús no existiría, por eso hablo de judeo-cristianismo, si no está toda ese paso que hay. Nada viene del repollo. Pero resulta que en la Iglesia se empezó la cosa del poder. Y estaban ya se habían zarpado con el Papa y todo. Y un día querían construir la catedral de San Pedro. ¿Vieron San Pedro? Entonces, ¿cómo hacemos? Vendemos indulgencias. Entonces le decían, pon efectivo y te ganarás el cielo. Claro. E iba, y Lutero, Martín, un monje agustino alemán, una de las órdenes religiosas más ortodoxos de la Iglesia. Yo me eduqué con los agustinos, así que miren si no lo conozco. Me portaba mal, casi más me cagaban a palos, más o menos. Así salimos, dentro de todo, al lado de la fiesta que hay hoy, algún límite hay que poner, pero bueno, con todos los cuestionamientos del caso, pero hay que portarse bien. Acá también hay varias. Bueno,
Y no me pegaba. En esa idea, ¿qué dice Lutero, ese monje agustino? Portavoz de toda una corriente cuestionadora de lo que consideraba el abandono de las enseñanzas originales de la Biblia. Claro, de alguna forma tenía razón, ¿qué tiene que vender indulgencia? La piedra final del escándalo, la bula eclesiástica, la venta de las indulgencias, con el objeto de la construcción y reparaciones de la Basílica de San Pedro. Proclamaba una reestructuración de las ideas de las iglesias cristianas en Europa. La misma se expresó en lo que se llamó las 95 tesis clavadas en la puerta de un castillo, de Wittenberg. La imprenta de Gutenberg, por eso la imprenta es fundamental, sirvió como un disparador de alta sonoridad social al posibilitar su difusión junto a la Biblia al alemán. Consideraba el apego a las vírgenes como una forma de paganismo. ¿Por qué tantas vírgenes? Ahora le voy a decir que eso fue a la iglesia. El volumen de la controversia hizo que explicitara sus dudas sobre el poder absoluto del Papa. El Papa tenía el poder absoluto dentro de la iglesia. Y como era institución espiritual de gran legitimidad en el mundo, la iglesia ponía límites y influía muchísimo. De borracho lo catalogó León X. Todas estas vivencias hacen que parta de una antropología pesimista. Ahí está el tema clave para entender a los protestantes con la diferencia con los católicos. Perdón. Para entender al Papa, por qué el Papa piensa lo que piensa y por qué le pone distancia con Trump y toda esta ideología liberal y neoliberal. ¿Por qué? Doctor, ¿le quieren hacer una pregunta? Sí, sí. Porque si queremos entender la Iglesia Católica, hay que prestar atención a lo que es el origen de la Iglesia Católica, porque antes no tenía tanto poder. Habían tantas religiones y aparte ellos fueron y conquistaron a las otras religiones viejas porque tenían muchos dioses y les decían totalmente religiones paganas. A eso iba a hablar, por eso uno de los grandes orígenes de las la vírgenes, religión católica se inició con los Borgia. Bueno, ahí empezó la decadencia moral, porque el poder ya estaba demasiado metido con el poder económico y político, sobre todo político. Ahí viene. Pero aparte no se olviden ustedes que todo estas del celibato y todo eso son cuestiones posteriores después que lo hizo la Iglesia. Originariamente los apóstoles eran todos casados. O sea que eso se puede modificar, viene un concilio y lo cambió. ¿Entienden? Acá también eso, perdón, sí. No, utilizado como un mecanismo de poder, el que sean célibes, que sean... Claro, exacto. No, eso viene fundamentalmente el tema de los musulmanes. ¿Se acuerdan de las invasiones musulmanas? Bueno, esa era la guerra seria que tenía la Iglesia, los musulmanes. Entonces, a partir de... tienen que crear un ejército. Ahí están los jesuitas, que es el ejército del Papa. Y tienen que poner un orden bien. Entonces dice, bueno, para ser apóstol, porque de alguna forma son todos, los curas son sus apóstoles, predican, tienen que ser célibes, hacer voto de obediencia, pobreza y castidad, o sea, ser cuadros en serie. Por eso, y a pesar de todo, la Iglesia mantuvo su protagonismo y poder, porque si viene un tipo y da su vida, sus bienes, su casa, todo, no se casa, por ese gran ideal, es una institución que se va a mantener. Irán negociando con el tiempo, ¿no? El celibato lo van a ir sacando. No creo que sean obispos y arzobispos que no sean célibes, pero fundamentalmente los pastores irán... Cambia el cura ya, ¿no? Por ahí se irá modificando eso.
como el rol protagónico de la mujer, etc. Son cuestiones temporales. Lo que te digo, eso sí, tenía razón. ¿Cómo es lo de la Virgen? Se armó un lío bárbaro por el tema de la Virgen. Porque el pueblo, como bien dice él, era muy pagano. El hombre necesita pensar y adorar a algo supremo. Más o menos, ¿cómo sería la filosofía? Y con todo esto que hay, creo en algo que... Es natural de la humanidad. Bueno, que ya viene de las relaciones de poder de los brujos, los druidas. Claro, y bueno, los brujos, ¿por qué? Una relación que no se va a acabar. ¿Y por qué eran los brujos? ¿Por qué el poder de los brujos? Porque él era un científico, el brujo. ¿Y cómo era? Él, por ejemplo, veía que a ver, las hormigas estaban en el campo y empezaban a aparecer muchas hormigas, va a llover. Entonces el brujo decía, va a llover. Imagínense, y llovía. ¿Y si no me tienen fe? El camino de las hormigas. ¿Qué? Es científico que las hormigas te dicen el día que va a llover. Pero bueno, eso el brujo lo vio. Observación. ¿Entienden? Religioso. Y entonces se le dio el poder. Porque el que más, en la sabiduría, o sea, el político que tiene el poder, ¿cuál es en la democracia? El que sabe interpretar el momento histórico, interpreta la realidad. Entonces, como interpreta la realidad, tiene más votos. Sí, pero discúlpame que voy a terminar con la Virgen. Entonces, había un problema. ¿Qué hacemos, che? Son todos paganos, adoran cosas, qué sé yo. Entonces agarraron y pusieron virgen, virgen de acá, virgen de acá, virgen de allá. Son todos hijos de la Virgen María, son todos vírgenes María. Las vírgenes, y eso viene en lío. Por eso los protestantes rechazan lo de las vírgenes, lo de cosas, pero dicen que es como paganismo. Pero es lo que permite también la Iglesia, que San Cayetano, San Coso, van creando como santos. Está bien, tipos que cumplieron con una misión, como el santo este que consagró el Papa no hace mucho, el cura Brochero, santo, los altares, se adora. Y el pueblo, eso es, para mí, fue en función del análisis político, digo. Estoy hablando, no sé si me entienden, estoy hablando de religión, pero desde la realidad social que se da en la sociedad. Sí, desde una estructura de poder. Generó, qué sé yo, los paganos, bueno, toda esa afinidad de adorar una cosa, otra, a ver, en el fondo es paganismo, si uno... ¿Por qué? Porque adoraban a la piedra, o sea, una de las cosas de un brujo tuvo poder imanado, imagínense, una piedra va imanada y la cosa va a se agarra. Los tipos en la prehistoria, en ese tiempo, un tipo se dio cuenta que se imanaba porque tenía esto. Entonces, este se la sabe todo. ¿Entienden? Siempre en la base de un poder había una ciencia. El brujo, el chamán, era un científico valorado en ese tiempo con esos valores. ¿Entienden? A ver, ¿entendieron lo de las vírgenes? Eso? Sí. Y eso me parece que es un movimiento, algo bárbaro que hizo la Iglesia. Entendió, interpretó al pueblo. Porque miren, yo no soy ni político, ni filósofo, ni historiador, ni nada. Yo soy un docente que trato de explicar las cosas para que entiendan. Para que entiendan. Y estas cosas sirven a entender. Y además, resumirlo. Porque esto es un trabajo de resumen. Y ahora van a ver por qué. ¿Qué pensaba Lutero? El hombre fue corrompido por el pecado original, ¿no es cierto? Esa es la concepción que hay. Sí. En la idea, Dios lo hizo libre y puede optar.